No cabe duda que la inflación es un fenómeno global, más después de pandemia, y se ha incrementado todavía con pues, la invasión de Pero, Rusia a Ucrania. No hay pero también país del tenemos, orbe que no esté enfrentando inflaciones pero históricamente hay altas. factores internos que no podemos soslayar. El cambio climático, por ejemplo, la falta de suficiente agua en presas de riego, pues aumenta Pero a la pesar presión de sobre ello, las estamos demandas. por debajo de Estados Unidos. Ahora, pues, ¿cuál es el panorama? Y pues para Pero conocer son el inflaciones panorama, diferentes, ¿no? Pero finalmente es una misma, es un fenómeno terrible, pero la parte interna también a todos nos tiene preocupados. Es la trayectoria que trazó el Banco de México parece difícil de cumplirse a Uf, estas alturas del año. así es. ¿Y qué les parece que vamos con nuestro invitado de este de día de honor, Él sí no? le lujísimo. sabe al tema. Tenemos a Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México. Jonathan Heath, de veras, un honor que estés con nosotros aquí en esta billetera. Un placer, Pues muchas gracias por la invitación. el saque es cómo está la inflación, cómo están los precios, porque la verdad es que sí nos sorprendió al alza el incremento de febrero y esto considerando la trayectoria de inflación y también de crecimiento económico que dieron a conocer en el informe de política monetaria unos días antes, pues nos llama mucho la atención. O sea, ¿se podrá cumplir con una expectativa de inflación de cierre de año de 4%? Bueno, no solamente sorprendió la de febrero, sino creo que en 13 de los últimos 14 meses, la inflación se ha reportado por arriba de lo que esperaba el mercado. Entonces, pues ha sido un proceso que nos ha estado sorprendiendo continuamente y pues las proyecciones, los pronósticos, no solamente realizados por nosotros aquí en el banco, sino por prácticamente todos los analistas, instituciones financieras que se dedican a tratar de anticipar la inflación, pues todos se han quedado cortos. Y la razón es que esta inflación, que yo le llamo inflación pandémica, que tiene características muy diferentes, pues se ha presentado en formas que no se esperaba, ha sido muy persistente, muy generalizado, muy complicado, Mm. y pues sí, y sigue sorprendiendo y creo que va a seguir sorprendiendo por un rato más. Subgobernador, en este panorama, ahora con la pandemia y ahora con la situación en Ucrania y Rusia, ¿qué es lo que ustedes desde el Banco de México están previendo, pues, para tratar de controlar que esto, pues, siga sumando como bola de nieve? Bueno, como ustedes saben, la mayor parte de la inflación viene de afuera. No podemos decir que todo, pues obviamente sí hay factores idiosincráticos muy específicos en México. Sin embargo, la mayor parte y este empuje, pues es un fenómeno global. Y ante este tipo de choques, que es una combinación de demanda por cambios en el patrón de consumo en la mayoría de los hogares, ahora sí que a nivel mundial, y también choques de oferta, porque pues no ha alcanzado la producción ante la disrupción de cadenas de suministros, etcétera, etcétera, pues ha provocado ahora sí que problemas que es muy difícil combatir a través de una política monetaria tradicional. Cuando son choques de oferta, lo único que puede hacer la política monetaria pues es tratar de controlar las expectativas de largo plazo y tratar de crear las condiciones para que eventualmente esta inflación empiece poco a poco a ceder y acompañarlo en una trayectoria que ya eventualmente debería de converger más cerca a los objetivos de inflación. Sin embargo, realmente pues, es un choque exógeno, fuera de nuestras manos, fuera de nuestro control. No podemos, ojalá que pudiéramos poner fin de Ojalá. inmediato a la guerra de Rusia, ¿no? Pero pues, no lo podemos hacer. No, pues, Hay Jonathan, en este el sentido, precio de los energéticos. sí, pero aquí esto que creo que mencionaba, ¿hasta dónde están ya los límites de la política monetaria tradicional, que es pues manejo de tasas de interés? ¿Estamos ante un agotamiento de esta herramienta tradicional clásica del Banco Central precisamente para contener las expectativas inflacionarias, Jonathan? No, yo creo que no. Yo creo que lo que tenemos que tomar en cuenta es que de los 5 canales clásicos de transmisión de política monetaria, que es de la tasa de interés a la inflación, este, los primeros 3 definitivamente son muy, muy débiles en un país emergente en general, pero especialmente en México.
El cuarto, pues no queda tan claro, pero estos primeros 3, 4 operan dentro del sistema financiero, del sistema bancario. Si nosotros comparamos la profundidad financiera de México como la medida de los activos financieros en su más amplia concepción como porcentaje de PIB, no solamente estamos muy por debajo de países desarrollados, sino estamos por debajo de nuestros países con los cuales nos están comprando todo el tiempo, como Chile, Colombia, Perú, Brasil, etcétera, etcétera. Eso lleva a que tenemos una penetración crediticia también exageradamente bajo, que realmente no responde mucho a las tasas de interés, sino porque realmente es muy, muy pequeño, pues responde a otro tipo de factores. Esto está muy ligado al hecho de que la inclusión financiera en México es muy bajo, debido a una tasa de informalidad laboral bastante amplio, y dentro del contexto que esto debe de funcionar en un sistema bancario que no es nada competitivo, ya que son 5 o 6 instituciones que dominan casi un 70-80% del sistema bancario, queremos medirlo como lo queremos medir. Entonces esto hace que los canales de transmisión tradicionales sean muy débiles y lo único que nos queda es el de expectativas. Ya ha habido un estudio, varios estudios, uno muy reciente del mismo Fondo Monetario, que recomienda trabajar y mantener este canal como el más efectivo y el que eventualmente nos va a ayudar a tener un ambiente estable de precios. El ir justamente contra expectativas, ¿cómo se logra que los agentes económicos consideren que no suban, por ejemplo, precios, porque después se vuelven una espiral inflacionaria cuando todos los días estamos con la percepción de que podría subir más el precio del crudo? En el caso de México, el subsidio a las gasolinas ha sido fundamental y pega al transporte, a la industria, a la importación. A veces se cuestiona el tamaño del transporte, pero sí permea prácticamente en todos los sectores económicos. ¿Qué es lo que puede hacer la política monetaria para lograr que se baje la expectativa, que los agentes económicos no pidan más precio y más salario cuando los precios productores están contenidos? Bueno, por un lado, lo que tenemos que hacer como Banco Central es mostrar que estamos tratando de hacer todo lo que podemos, todo lo que esté a nuestro alcance para tratar de minimizar este problema de inflación pandémica. No hay mucho que podemos hacer, pero tenemos que ser consistentes y con una postura monetaria consistente con una trayectoria eventual a la baja. Sin embargo, si vamos a estar enfrentando, como hemos estado enfrentando en los últimos años, un cúmulo de choques, no es un solo choque de oferta o de demanda, no, es un cúmulo de choques tras otro, pues sí va a ser muy difícil, yo diría casi imposible, el tratar de evitar la persistencia de la inflación como lo estamos viendo actualmente. Subgobernador, ¿qué pasa con los precios del productor? Porque están inclusive por encima de la inflación. Entonces, digamos, Más estos del 9%. desequilibrios, por arribita del 9%. Se termina de transmitir? Entonces, estos desequilibrios, pues obviamente también tienen otros impactos dentro de la economía, pues que al final siempre terminan impactando en el consumidor. ¿Qué está pasando ahí? Pues lo principal aquí es la disrupción en las cadenas productivas a nivel mundial, que se vieron muy afectados por todas las distorsiones que vieron llegar por la pandemia. Un incremento, por ejemplo, en los costos de transporte marítimo, que se aumentaron como 100 veces, una gran cantidad de precios que se dispararon, la crisis de los semiconductores que simplemente pues, no alcanza, y ha afectado no solamente al sector automotriz, sino pues casi todos los sectores manufactureros hoy en día ya incorporan semiconductores, hasta en el refrigerador, en la lavadora, todo tiene ya semiconductores. Y esta disrupción realmente ha tenido problemas muy difíciles. Pero no solamente ha sido eso, sino también se ha escaseado el acero, se ha escaseado los fertilizantes, ahora agregándole el problema bélico de Rusia y Ucrania, y seguirán escaseando una gran cantidad de insumos claves para la producción manufacturera. Fertilizantes y areniscos. Y esto es justamente el incremento
que ya creo que rebasó 19%, Exacto. de los precios al productor de los insumos del sector Industriales. secundario, Sí. específicamente. Manufactura, sobre todo. Hay un tema que me encantaría, con esto prácticamente concluir, su gobernador Jonathan Heath. El presidente de la Fed, Jerome Powell, la semana pasada dijo que, o adelantó que podrían subir este 15 en las reuniones de 15 y 16 de marzo, que ya estamos mañana, un cuarto de punto porcentual la tasa de interés y que ya no había momento de no retorno. La inflación en Estados Unidos también fue sorprendentemente alta, pero Estados Unidos tiene crecimiento económico, México tiene estancamiento económico. Y por el otro lado, Europa también la semana pasada decidió el Banco Central no subir la tasa, justamente por la debilidad económica que tienen. ¿Cómo mover? Vemos también en los países latinoamericanos una desincronización importante política monetaria, algunos respondiendo a la inflación, otros al crecimiento. ¿Cómo hacer que la política monetaria contribuya también con esta posibilidad de crecimiento económico? La subida de la tasa pega al crédito. Sí, pero como acabo de explicar, los mecanismos de transmisión vía el sistema bancario, que es el mecanismo de transmisión de otros activos financieros, etcétera, pues son muy ineficientes. No pegan realmente al crédito. Ni cuando bajas la tasa de interés vas a estimular el crédito, ni cuando lo subes lo vas a realmente frenar. Vaya, Porque nuestra penetración crediticia es exageradamente baja. pequeña. Y el crédito pues, te responde mucho, mucho más a otro tipo de factores. Al Claro. final de cuentas es tan poquito el crédito que existe en México que si hay una empresa que puede conseguir un crédito y lo necesita, pues va a pagar la tasa pues, que sea. Y si de repente le suben un cuarto de punto o medio punto, no por eso va a dejar de pedir ese crédito. Claro. Entonces es un mecanismo de transmisión exageradamente débil que tampoco no hay que tomarlo en cuenta porque realmente no funciona. Jonathan, una última pregunta de mi parte. A ver, la palabra es más fea de lo que es en realidad, estanflación. ¿Estamos en riesgos ya de entrar a una estanflación o solamente nos estamos imaginando al monstruo debajo de la cama? Realmente no existe una definición oficial por parte de los economistas de lo que es esta inflación. Por ejemplo, a diferencia de recesión, donde hay tres criterios muy importantes: profundidad, duración y difusión. Y tiene que cumplir los tres criterios. En esta inflación no, pues fue una cosa más mediática que se inventó por ahí. Ahora, ¿qué significa? Pues significa que la economía está estancada. Y típicamente cuando una economía entra a condiciones cíclicas de ese tipo, pues hay una ausencia de presiones inflacionarias. Es más, ayuda a que baje la inflación. Pero de repente se contraponen las dos cosas y tenemos un fenómeno inflacionario a pesar de que la economía está estancada. Y pues aparentemente pues esto es lo que está pasando en México. Tenemos un problema inflacionario muy, muy claro, una inflación ya arriba de 7% por unos 4 meses, donde parece ser que va a persistir todavía por un rato, y en el contexto de condiciones cíclicas adversas, donde queda claro que la economía está estancada. Quizás no le vamos a colgar oficialmente la etiqueta de recesión porque no lo cumple, pero está muy cerca de una recesión. Entonces sí, tenemos condiciones de estancamiento junto con problemas inflacionarios y por lo tanto pues, podríamos llamarle pues, un fenómeno de estanflación. Pero eso solamente puede convertirse con política fiscal, ¿no? ¿Y de inversión? O sea, el Banco de México no puede impulsar la economía. ¿Y Pues de no, promoción la de política inversión? monetaria nunca ha funcionado realmente para estimular el crecimiento económico, por lo menos en el mediano o largo plazo. Quizás un estímulo monetario puede ayudar en el muy corto plazo, pero eventualmente la mejor contribución de la política monetaria es a crear un ambiente estable de precios, con lo cual se puede tener mejor crecimiento económico. Pero realmente usar la política monetaria tal cual para estimular la economía
pues ya lo hemos hecho en el pasado y pues hemos fracasado, y precisamente por eso tenemos una protección constitucional para que no volvamos a caer otra vez en ese error. Pues ahí Pues está muy muchas claro. gracias, más que claro. Muchas gracias, Muchas gracias, subgobernador subgobernador. Jonathan Heath, por estar con nosotros, subgobernador del Banco de México. Es un gusto tenerlo aquí en la billetera. Gracias. Un placer cuando quieran. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a Ay, seguir ay, con ay, esta discusión en las siguientes billeteras. Muchas gracias por estar con nosotros.